La depresión es un problema de salud mental que afecta aproximadamente a 280 millones de personas en todo el mundo. Por ello, no es extrañar que suscite preocupación no solo entre los profesionales de la salud, sino también entre la población, que cuando detecta indicios de ella en alguien de su entorno, trata de buscar soluciones y tratamientos. Sin embargo, a pesar de ello, a veces nos manifiestan psicólogos y psiquiatras que la confundimos con otros procesos normales, como son los duelos o la propia tristeza. Por lo que hoy, en el espacio de salud, vamos a hablar de ello, de la diferencia entre la propia tristeza y la depresión, contando como siempre con nuestra compañera Isabel Fernández, la psicóloga que cada semana nos acompaña aquí en Más FM. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas. Primaria de nuestro repertorio emocional que llevamos, por así decirlo, programado en nuestros genes para la supervivencia de la especie. Y por tanto sentir tristeza no es un problema de salud mental. Todos en nuestro día a día podemos sentirla, y aunque hoy veremos que nuestra sociedad, digamos, que invalida o no recibe bien que se expresen las emociones desagradables como esta tristeza, lo cierto es que ante ciertas circunstancias lo sano, digamos, es que se sienta. Por ejemplo, es normal y esperable que ante una pérdida de un ser querido o de una mascota o una ruptura sentimental o mudarse de casa, tener que cambiar de trabajo, etcétera, es esperable que la persona pueda sentir tristeza porque es la emoción esperable ante una pérdida. Sin embargo, pues la depresión no es, digamos, algo que tengamos que tomarnos como normal, y por eso es importante saber discriminar entre la tristeza como emoción y la depresión como psicopatología, porque cuando sufrimos depresión sí que hay que buscar ayuda y buscar un tratamiento que sea adecuado. Además, bueno, en cuanto a su duración, porque, bueno, aunque pudiera darse la situación de que estemos tristes durante una época larga de nuestra vida, por unas circunstancias que así lo requieran, y no tendría por qué ser algo patológico, sí que es cierto que por lo general la tristeza es relativamente más corta y menos duradera, y la depresión, pues para diagnosticarse es necesario que la persona permanezca con sus síntomas más de 2 semanas, la mayor parte del día, todos los días. Sin embargo, tengo la sensación que asociamos tristeza a depresión. Isabel, ¿por qué lo hacemos? ¿Es la tristeza uno de los síntomas que más sufrimos cuando tenemos depresión? Bueno, en la calle es normal que se haya asociado la tristeza al padecimiento de la depresión, porque la tristeza puede ser uno de los síntomas que manifiestan las personas cuando tienen depresión. Pero bueno, digo que puede porque no tiene por qué, porque en algunas personas que sufren depresión, si nos guiamos por la tristeza y les preguntamos, puede ser que nos digan que no están tristes. Pero bueno, en otros indicadores sí se puede efectuar un diagnóstico de depresión y no por ello menos grave. De hecho, los manuales de psiquiatría, los oficiales, que nos guían, por así decirlo, qué síntomas tenemos que observar en los pacientes a la hora de diagnosticar esa depresión, estos manuales dicen que para diagnosticarla la persona tiene que tener mínimo pérdida de interés o capacidad para experimentar placer y estado de ánimo deprimido, que no tiene por qué ser solo tristeza y que además puede ser pues desesperanza, sensación de vacío, apatía, etcétera. Es decir, la persona puede estar deprimida y cuando le preguntamos cómo se siente, lo que nos destacan no es la tristeza que siente, sino que puede que de lo que más se queja sea de que ha perdido la capacidad para disfrutar de cosas o de actividades que antes sí que le hacían disfrutar, y ahora es como que ya no siente nada haciendo esa actividad, o incluso que les cuesta un esfuerzo extra hacerla, o incluso que se sienten hasta mal haciéndola. Y bueno, luego además la depresión clínica es que va acompañada por otra serie de síntomas que tampoco es que aparezcan en todas las personas, porque hay que destacar, como siempre hacemos, que cada persona es distinta y que se va a manifestar de un modo. Pero, por ejemplo, pues va acompañada de pérdida de apetito, dificultades para conciliar el sueño, despertares durante la noche o despertarse muy pronto, antes de la madrugada, falta de energía, falta de concentración, irritabilidad, ganas de llorar, sentimiento de culpa, es muy frecuente, o incluso vemos que puede que la persona vaya hasta más enlentecida en algunos casos graves.
Y bueno, eso a nivel de síntomas físicos, que luego a nivel de pensamiento una persona con depresión suele verse mal a sí misma o sea, lo que se conoce como baja autoestima, y también suele interpretar mal el mundo que le rodea y pensar que el futuro va a ser malo y que si ahora estará mal, eso no va a tener solución y que en el futuro seguirá pues estando mal. Isabel, si conocemos a alguna persona que esté pasando por una depresión, todos identificamos estos pensamientos negativos que has mencionado, que sufren, que lo ven todo negro o que tienen baja autoestima. Pero en el caso de la tristeza, cuando no es depresión, ¿la persona también piensa negativamente? ¿También notamos como cierto pesimismo? Pues a ver, la tristeza, como la emoción, digamos, esperable ante una pérdida, puede conllevar también un discurso cognitivo si es ante una pérdida. Es decir, me refiero a que cuando nos sentimos tristes porque hemos perdido algo o incluso estamos haciendo un duelo por una pérdida, es normal que nuestros pensamientos vayan orientados a darle vueltas a eso que hemos perdido. Y de hecho, eso es saludable, es sano. Es decir, cuando perdemos algo, el hecho de que pasemos un tiempo que variará en función del tipo de pérdida y de lo intensa que sea para cada persona, y el hecho de que pasemos ese tiempo dándole vueltas a lo que hemos perdido nos ayuda a procesar la pérdida, a recolocarla y a aceptarla. Y por tanto, después de esa aceptación, podremos seguir adelante. A veces, cuando las personas no han hecho duelos antes o tienen pocas experiencias de pérdida en su vida, ese malestar, claro, puede ser tan grande que pueden pensar que no se les va a ir nunca, que nunca van a mejorar. Pero por eso en terapia siempre decimos que los duelos, si son sanos, se acaban haciendo y volveremos a estar bien. Y si no es así, es cuando quizás ya no hablamos de un proceso de tristeza sano o un duelo sano o normal, y ya hay que explorar por parte de un psicólogo qué puede estar pasando para que esa persona no se recupere. Pero bueno, ya os digo que cada persona tiene sus tiempos y hay duelos que pueden durar desde semanas a meses y otros incluso años. Uh-huh. Respecto del tiempo de los duelos que comentas o el tiempo que estamos tristes, cuando un familiar o un amigo o alguien de nuestro entorno más cercano nos manifiesta esa tristeza, muchas veces la verdad es que nos alarmamos. ¿Es así? ¿Es normal? ¿Es verdad? Sí, por desgracia nuestra sociedad es bastante intolerante a la expresión emocional, pero en general. Parece que está mal visto que expresemos emociones, incluso las agradables como la alegría o la motivación. Pero es que con las desagradables ya es que llega a ser un tabú e incluso se patologizan. Nos las tomamos como si fueran un problema. Yo creo que parte de la culpa de esto la tiene pues toda esa industria del libro de autoayuda y del pensamiento positivo y la happycracia que hay, en el sentido de que han creado una industria de vender terapias o pseudoterapias, mejor dicho, o cursillos o libros, a partir de decirnos que no deberíamos de sentirnos mal y que sentirse mal está mal. Y claro, si te digo que sentirte triste está mal, pues, y que debes pasar página rápido o que debes sentirte bien, pues cuando te sientas mal o no tengas ganas de seguir con el ritmo de vida que llevabas antes de que te pasara algo malo, pues vas a pensar que tienes algún trastorno y que tienes que buscar una solución. Y ahí es donde te voy a vender ese libro de autoayuda. Y no es que ya nos hagamos intolerantes a las emociones desagradables propias de cada uno, sino que también, pues cuando un familiar o un amigo está pasando por una mala etapa, pues nos desesperamos y soltamos esas frases o esas perlas como, bueno, es que estás así porque no pones de tu parte, o es que he leído por ahí que un duelo no dura tanto, que ya deberías estar bien. Que bueno, lo que hacen es que la persona se sienta fatal porque no solo no puede dejar de estar triste ante esa pérdida, sino que además pues sabe que no puede expresarlo porque el entorno no le valida o no le recibe bien esa emoción como si no fuera normal. ¿Y cuándo sabemos si ese proceso de tristeza o duelo es normal o ya se acerca en un problema que deba ser atendido por un profesional como es en este caso la depresión? Pues en psicología se utiliza sobre todo el indicador de interferencia con la vida diaria, es decir, se entiende que hay que prestar atención al problema o al síntoma cuando interfiere en las áreas de vida de la persona que antes realizaba bien y que ya no puede por culpa de esa sintomatología. Por ejemplo,
pues que no pueda desempeñar correctamente su trabajo, o que no pueda relacionarse tan bien con la gente como lo hacía antes, o que le cueste mucho o le impida hacer su propio autocuidado de higiene, de alimentación, etcétera. Pero ojo, esto también es complicado porque a veces, por ejemplo en el caso de los duelos, de las pérdidas, la persona pues puede tener afectación de su día a día durante un tiempo y no por ello se considera una patología y no es una depresión necesariamente. Es solo que la persona, para procesar esa pérdida y hacer ese duelo, ese proceso, digamos que disminuye su actividad para tener tiempo para pensar en la pérdida, para procesarla y bueno, y al cabo de un tiempo poder superarla y salir adelante. Esto lo digo porque a veces también cuando tenemos un amigo o un familiar que pierde a alguien o que ha tenido una etapa de transición en su vida que se considera también un duelo, pues le forzamos a salir o a hacer cosas que quizás no le apetecen tanto. Entonces volvemos a invalidarlo, como hemos dicho, y hacerle sentir peor. O le transmitimos que está fatal, que debe tomar medicación, cuando, bueno, esos duelos hay que hacerlos y la tristeza hay que sentirla y no está indicada la medicación en casos de los duelos. Entonces, bueno, hay que atender a otros síntomas para discriminar si es un duelo o es una depresión y, como siempre decimos, ante la duda, consultar con un profesional de la psicología. Porque cuando nos llegan pacientes que no tienen depresión y son simplemente duelos, pues bueno, los acompañamos, normalizamos ese duelo y se le da el alta al paciente, porque eso no es patológico. Y si es una depresión, pues ya se le informa de la necesidad de hacer un tratamiento psicológico más adecuado a esa sintomatología. Tristeza, depresión, depresión versus tristeza. Hoy es el tema que hemos querido abordar en este espacio de psicología con nuestra compañera Isabel Fernández, que cada martes nos acompaña aquí en Más FM. Isabel, agradecerte como siempre que hayas estado una jornada más. Eso sí, queremos saber más de ti. ¿Cómo podemos localizarte si tuviéramos que hablar de este tema o de otros para abordar un tema más profesional? Bueno, pues nos encontramos en la consulta de psicología de Policlínica CEGIN y en las redes sociales de Isabel Psicología para consultar sobre este tema o cualquier otro. Isabel, muchísimas gracias como siempre. La semana que viene más y mejor. Hasta el martes que viene, un saludo.